tal, amigos y amigas de la cápsula espacial en una nueva órbita? Con los colegas de siempre, el staff habitual, los panelistas y una nueva invitada. Señorita, señora, ahí me perdí, me tienen que aclarar esa parte. Mónica Miquel, quien nos acompaña desde la sede Victoria de la Universidad Arturo Prat. Ella trabaja allí en la Universidad Arturo Prat, en la sede Victoria. Y, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo está la cosa por allá por el sur de Chile? Oye, gracias Mauricio, gracias Paz, gracias Matías por la invitación. Desde acá, desde el sur, conversábamos un poquito antes, ¿cierto?, de cómo están las cosas por acá. La verdad es que envidiarles primero que todo que estén en un lugar tan bonito como Iquique y el mar y todo lo que eso significa, porque bueno, acá a lo menos los días se han ido arreglando y están bastante más bonitos. Estamos ya en una rica primavera. Excelente, excelente. Oye, Mónica, bueno, nosotros aquí te invitamos, ¿no es cierto?, a este gran tema, porque en realidad son cuestiones que nos apasionan, ¿no? Cuando nos dicen, oye, ella sabe de neurociencia, nosotros dijimos, por supuesto, invitémosla, hay que invitarla, tiene que participar, ¿no es cierto? Y después te va a reír mucho, porque en muchos de los capítulos acá nos aparece el gran tema de las funciones ejecutivas con Matías, ¿no es cierto?, María Paz, y todo el mundo se ríe. Pero lamentablemente hoy día vamos a tener que nombrar de nuevo las funciones ejecutivas, porque el tema es educación, emoción y neurociencia. Así que comencemos. María Paz. Bueno, un gusto saludarlos primero, ¿verdad? Y feliz de hablar de este tema porque educación, neurociencia, en PAC es ideal. Así que lo atacaremos con tuti. Matías. Bueno, contento como siempre de estar al aire nuevamente en esta cápsula. Aprovechar de saludar a Mónica al aire, agradecer que esté acá con nosotros compartiendo su experiencia, su expertise, y por ahí desde la psicología posiblemente nos aclare bastantes dudas y consultas que surgen cuando hablamos de neurociencia, si hablamos de educación. Emergen conceptos como la inteligencia y los neuromitos que rondan cerca de ella. Entonces, qué mejor que tener un psicólogo que nos pueda ir aclarando desde primera fuente toda esta temática. Entonces, además, un tema muy, muy amplio. Si hablamos de educación, tenemos los primeros ciclos, ciclos de especialidad, ciclos, ¿cierto?, postdoctorales. Entonces, la educación también es un proceso continuo bastante amplio y podemos ir precisando e indagando en muchas aristas de este tema que, desde lo personal, considero muy, muy interesante. Así es. Vamos a comenzar con una premisa. No sé si ustedes se acuerdan de estos conceptos cuando ustedes estaban en el colegio o incluso en la universidad. De repente alguien decía, Matías a la pizarra. No. Pálido. Pálido, ¿no es cierto? ¿Por qué yo y no mi compañero? Claro. ¿Cierto? O la siguiente expresión que todavía mis queridos estudiantes odian. Saquen una hoja. Esa expresión era como mortal, ¿no es cierto? Mónica, para ir contextualizando, ¿qué pasa con nosotros, con las emociones cuando cuando escuchamos del profesor ese tipo de comentarios? ¿Sí? Por favor, pasa a la pizarra, desarrolla el siguiente ejercicio o prepárense, saquen una hoja, quiz, sorpresa. Qué buena frase, ¿eh? De verdad que yo creo que todos hemos compartido alguna experiencia durante nuestra vida educativa, ya sea en el colegio, la universidad, donde nos hemos visto en alguna situación así. Y efectivamente, o sea, nosotros vivimos en mundos emocionales desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Transcurrimos en distintas emociones. Ahora mismo, ¿cierto? Estamos en distintas emociones. Y eso es parte de nuestra experiencia como seres humanos. Y efectivamente, en el aula, en las relaciones que se dan dentro del aula, las emociones son parte. Es decir, estamos en cada momento en alguna emoción. Cuando tú dices esto típico que pasaba en el colegio, ¿cierto? Saquen una hoja, inmediatamente la mayoría, ¿cierto?
se conectaba con esta emoción que tiene que ver con el miedo. Ya, chuta, profe, la hoja, estudié, no estudié, ¿cierto? Eh, y ahí es donde nuestro cerebro, ¿cierto?, también empieza a reaccionar. Y efectivamente una parte específica de nuestro cerebro que es la amígdala, ¿ya? Las amígdalas, que son dos pequeñas partes del cerebro, como unas almendras, ¿verdad? Que no son las que están precisamente en la garganta, porque algunos piensan muchas veces como, ¿Cómo chuta, tengo dos aquí y dos en el a mí me cerebro? la No, 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 no. sacaron, a mí No, me la claro, sacaron eso es peor. y No, 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 no es esa. ahí estoy, ahí estoy frito. Claro. Ya. No, pues las que tenemos en el cerebro inmediatamente se activan, ¿cierto? Frente a este tipo de situaciones. Y ahí es donde estamos, ¿cierto?, en la posición donde podemos, frente a un estímulo, reaccionar, ya sea poniéndonos en un modo defensa, ¿cierto?, o enfrentando la situación. Y fíjate qué interesante esto, porque la verdad es que hay muchas frases en educación, por ejemplo, esto mismo que tú decías, que se da como en las dinámicas de las clases, o esto de que con sangre la letra entra. O sea, claramente ahí existen pensamientos bastante erróneos que, gracias a las neurociencias, hemos ido comprendiendo de que efectivamente no es la mejor emoción para aprender. Definitivamente el miedo no es la mejor emoción para aprender. Sin duda, Por sin lo duda. tanto, lo que debiera ocurrir, especialmente en un aula, es que los estudiantes lograran experimentar sensaciones de seguridad. ¿Por qué? Porque a través de la seguridad podemos aprender mejor. Cuando se activa, ¿cierto?, en nuestra amígdala, se apaga toda la posibilidad, ¿cierto?, que tiene nuestro cerebro de efectivamente aprender. Por ende, estamos activados y estamos enfrentando una situación amenazante que hace que tengamos menos posibilidades de actuar, por ejemplo, creativamente frente a una determinada tarea. Por, por lo tanto, una de las grandes tareas que tienen los propios profesores es poder generar contextos de seguridad. Y ahí, efectivamente, las neurociencias nos están diciendo muchas cosas que nosotros, que de alguna manera hemos ido interiorizándonos en estos temas, es, yo creo, una gran responsabilidad poder abrir este tipo de conversaciones, poder traspasar estos conocimientos a quienes están con una tremenda tarea por delante de efectivamente educar, ya sea en los distintos contextos, en el colegio, la universidad, ¿cierto? De poder llevar toda esta información a esos espacios y poder explicarles, especialmente a quienes se están dedicando a enseñar, que la mejor emoción que pueden, en primer lugar, proyectar es esta emoción de calma en un estudiante, de Pero fíjate que seguridad, se producen confianza. unas complicaciones acá, porque mira, yo creo que todos los que hemos experimentado algún terremoto, todos, todos, estoy seguro, nos recordamos precisamente el instante qué estábamos haciendo, dónde estábamos, la situación, el lugar, cuando se produce esta situación de emergencia que es corre, ¿no es cierto? Hay que correr un terremoto. Acá nosotros ya llevamos como 6 o 7 terremotos, 8 terremotos. Estamos muy terremoteados. ¿No? De una fonda somos, pero terremoto, terremoto, terremoto. Los de Santiago, los del sur, los del norte, no, todos. Ya llevamos 6 o 7 fácilmente. eh, y nos acordamos, pero así con detalle. Entonces, la situación de estrés extrema, ¿no es cierto?, graba en la memoria mucha información. Y uno, pero se almacena toda esa información. A partir de eso, se han generado ideas, ¿no es cierto?, diciendo que efectivamente para poder recordar y memorizar se necesita cierto nivel de Sí, estrés, ¿ya? Entonces había, por ejemplo, un pianista que necesitaba aprender con mucha presión una partitura que era muy larga y la manera de entrenar era tocar piano, aprender la partitura, ¿no es cierto? Y darse duchas frías, así, pero estresar el cuerpo para luego tratar de memorizar con mayor facilidad la información. Entonces a lo mejor esto de la letra con sangre entra
funciona, pues. O sea, habría que guasquearlo a los niños así, ¿no? No. Cierto nivel de estrés, ¿no? Es como uno dice, ya, sí, pero es que por ahí van a salir y me gustaría que me pudieran comentar ahí alguna profesora de las más antiguas, ¿no es cierto? De esas que dicen, no, si estos cabros están todos regaloneados acá, había que darles duro nomás, ¿sí o no? Entonces, hay elementos que efectivamente como que parecieran contradecirse y ese es como un tema como para que lo tiro ahí para la conversación. Yo no creo. Yo tengo grabado en mi memoria, yo creo que muchos capítulos de mi vida de escolar, tanto, más que nada media, yo creo, en enseñanza media. Esto, lo malo de ser como la última de las últimas de la lista, ¿verdad? Cuando comenzaban y decían que salga la una de arriba, una de abajo, y ahí yo sabía que me tocaba hacer un ejercicio en matemática y yo me moría. Vidaurre con V. Sí. Entonces, para mí era una tortura, porque yo no era buena para las matemáticas, nunca lo he sido. Lo he intentado, pero no lo he logrado. Pero lo que uno espera no es que te censuren, no es que te castiguen, no es que te corrijan, no que te hagan sentir mal frente a los 40 compañeros que uno tiene en el aula. Yo creo que eso es lo peor que uno puede vivir, Sí, porque sí, uno no se le olvida. sin duda. ¿Y qué provoca eso? Que no quiera salir a nada más, porque me da miedo, porque si un profesor X a lo mejor me va a llamar adelante, me va a pasar lo mismo. Y yo quiero hacer el paralelo ahí en que cuando uno es docente de educación superior, uno ve que muchos estudiantes quieren hacerse invisibles. Vienen con la marca. Es como que quieren un poco más sentir que no se ven, que no existen, a pesar de que uno intente ser un docente no censurador ni no corrector, pero igualmente tienen mucho miedo. Entonces, mi gran búsqueda en este capítulo, yo creo, es que si nos podrías también en algún momento orientar cómo los ayudamos a superar ese miedo. A mí me costó y me costó años, pero ahora yo estoy al otro lado. Entonces yo quiero que ellos se atrevan. Y ahora aquí a través de la pantalla, ¿para qué decir peor? Porque no los veo. Entonces Claro. es muy complejo. Es muy complejo darse cuenta además quién es el que tiene susto, quién es el más tímido, porque uno puede percibirlos a través de la pantalla. Es muy complejo. Pensando que las clases ahora parecen sesiones de espiritismo, ¿no es cierto? Sí. Están ahí, manifiéstense. Sí. Uno no les puede ver el rostro, no puede ver si se sienten seguros, si están inseguros, si quieren participar, no lo percibimos, nada. Son 12 años de entrenamiento mental de ponerte en aprieto. Esa es la cosa. Los 12 juegos, ¿no es cierto?, de los prisioneros, ahí están, Sí. ahí están. Y es importante eso porque, bueno, todas nuestras emociones son adaptativas. Antes se hablaba, ¿cierto?, de que existían como las emociones buenas y malas, negativas y positivas, pero la verdad es que, bueno, todas las emociones son importantes y son necesarias y finalmente lo que hacen es permitirnos algo que es lo más importante y la misión principal de nuestro cerebro, que es sobrevivir. Por lo tanto, cuando nosotros experimentamos algo y esa situación en particular nos lleva a una emoción intensa de miedo, eso, el que quede grabado, guardado, no es porque sí, sino porque eso va a permitir a nuestro cerebro ponerse, ¿cierto?, inmediatamente de alguna manera en alerta frente a situaciones que pudieran ser similares y por lo tanto asegurar nuestra propia sobrevivencia. Entonces, todas esas situaciones complejas y traumáticas efectivamente están ahí guardadas, pero impresas como decía, ¿cierto?, como si fuera ayer, estas situaciones que se pueden haber vivido desde ahí. El tema es que muchas veces esta idea, ¿cierto?, de que el miedo, ¿cierto?, tiene que ser parte del espacio de la sala, es confundido con lo que decía, ¿cierto?, Mauricio, que yo le encuentro toda la razón, porque en el fondo siempre debe haber una dosis de estrés, pero un estrés que sea saludable, ese estrés que permite, ¿cierto?, y que está acorde como a tus recursos. Es decir, eso implica además que los profesores conozcan los recursos de sus estudiantes y sepan ir avanzando de manera progresiva para que las tareas, en definitiva, las tareas que se les van entregando estén acordes a esos recursos que tienen y que no los superen,
¿ya? Por eso es que siempre se dice que hay que partir, ¿cierto?, con una lógica progresiva de mayor complejidad, porque si no, efectivamente, lo que va a significar que te enfrentes a una situación que tú sientes que es demasiado superior a tus recursos, efectivamente te va a llevar a emociones de inseguridad, de miedo, y por ende, ¿cierto?, vas a empezar a experimentar probablemente bloqueos frente a esas mismas tareas. Entonces, la verdad es que el mundo emocional es súper interesante de poder como recoger y de integrar. Eh, siempre en el fondo estábamos escuchando que, bueno, que las emociones las dejábamos fuera, que tenían un papel casi, pasan absolutamente desapercibidas, bueno, hasta en el mismo trabajo, es como que ya aquí tú llegas y como que dejas fuera, ¿cierto?, todos tus problemas y la verdad es que eso no es así. O sea, nuestras emociones, como decía antes, son parte de nuestra experiencia. Entonces, estamos constantemente en distintas emociones. El tema es que además en Chile y en el mundo, en realidad, tenemos una educación emocional, o no tenemos más bien una educación No emocional. existe, no podemos No decir que existe. tenemos una educación emocional, no existe, no hay un entrenamiento, no hay ni siquiera un No hay. conversatorio, ¿no es cierto?, en las clases. Bueno, depende de las clases, pero el otro día escuchaba a un estudiante que le hacía terapia por su tartamudez, ¿no es cierto? Y me decía, profe, ¿sabe qué? La mejor clase que tengo es la de religión. Y le decía, ¿por qué? Y yo así, ¿tú eres muy religioso? No, es que hablamos de cualquier cosa. Fue su comentario. Entonces uno dice, hay un tema ahí, que efectivamente no hay un entrenamiento emocional, no hay un poner en práctica estas habilidades emocionales, ¿para qué decir de la inteligencia emocional? Ni siquiera se menciona. Hay gente que tú le dices, y podríamos entrenar las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional y te quedan mirando así como, ¿y qué es eso? Es como, ¿de qué estás Mm. hablando? Sí, pues tenemos una gran deuda con eso, en realidad, en la educación, de poder empezar a integrar esto, porque en definitiva, lo que pasa cuando tú sales de la universidad, puedes salir con un montón de conocimientos, ¿cierto? Técnicos y de todo tipo, pero finalmente sabemos que a las personas las contratan por sus conocimientos técnicos, pero en definitiva las echan por sus Habilidades competencias. blandas. Entonces, Sí. todo este mundo emocional, pensemos en los niños también, cuando les dicen desde chiquititos, si yo, se caen y no, pero no llore, ya tranquilo, si no pasa nada. O a los hombres, Los esto niños de no que no, lloran. los niños no lloran. ¿Ah? Por ejemplo, esto de que cuando te enojas y eres chico, es como, tampoco te puedes enojar, o sea, no te puedes enojar, no puedes sentirte triste, ojo que si te ríes demasiado también está mal, entonces, finalmente todo este mundo emocional se va bloqueando y los niños que son absolutamente espontáneos, ¿cierto?, en su mundo emocional, van sintiendo de que, claro, que efectivamente hay espacios específicos como el colegio que los llevan a emociones principalmente de miedo. De hecho, recuerdo hace poco una investigación que se hacía, ¿cierto?, en Chile, preguntándole a los niños respecto de cuáles eran las emociones más frecuentes en el colegio. Y justamente era el miedo. O sea, los niños están sintiendo constantemente una amenaza en ese espacio donde debieran sentirse tranquilos, confiados, con las posibilidades de poder desarrollarse como persona, de poder generar esos vínculos. Y eso es lo que no pasa. Entonces ahí es donde uno piensa, chuta, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que está faltando para que esto empiece a cambiar? Mónica, y en relación a eso mismo, ¿qué es lo que tú crees cuáles serían los factores dentro del aula, por ejemplo, del aula básica, que provocan estas emociones en los niños, este miedo? Mira, yo creo que hay en la educación parvularia mucho que aprender. Yo creo que claramente ahí es un espacio distinto. Yo creo que la educación parvularia, especialmente algunos jardines que trabajan con ciertas estrategias o con ciertos enfoques, los niños efectivamente viven una experiencia distinta a la que comienza en primero básico. ¿Mm? Tienes que pensar que además el espacio físico
permite, por ejemplo, el movimiento, permite el poder jugar. Los niños tienen incluso algunos jardines, ¿cierto? Permiten además que esto se dé en mucha libertad, permiten explorar, se potencia la curiosidad, se potencia un vínculo emocional, una cercanía también, especialmente las educadoras, ¿cierto? Yo siempre he tenido mucha admiración por ellas y creo que hacen un trabajo maravilloso que debiera trasladarse también a la enseñanza básica, donde yo siento que ahí empezamos mal, cuando empezamos a sentarlos uno detrás del otro. O sea, eso es ilógico. Lo que finalmente estás viendo durante todos esos años es la nuca de tu compañero y no estás viendo, no estás mirando a la cara, no estás, a ver, empiezan a limitar el movimiento, empiezas a trabajar, ¿cierto? Todo esto en función de un adulto que es el que tiene el conocimiento, ¿cierto? Y lamentablemente eso se va arrastrando durante toda la enseñanza básica y media, y tú te encuentras con los estudiantes en la educación superior que piden permiso para ir al baño. O sea, y ahí es donde uno dice, chuta, algo aquí no está bien. Algo, o sea, imagínate la experiencia de un niño en un jardín, ¿cierto? Donde ha podido ser curioso, moverse, expresar sus emociones y llegar primero a donde te sientan. Estás una cantidad de horas impresionante, ¿cierto? Con unos recreos creo que son, no sé ahora cómo será, pero serán unos 15, 20 minutos y con suerte. 15. O sea, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la experiencia? ¿Cómo se va, en definitiva, mermando todo este mundo emocional? ¿Cómo, en definitiva, va faltando ese proceso de aprendizaje socioemocional que es tan importante en la vida? Que en el fondo implica aprender a conocer, a reconocer tus emociones, implica aprender a gestionarlas, implica aprender a relacionarte. O sea, yo creo que si pudiéramos hacer cambios, yo creo que si pudiéramos poner un foco, quizás a lo mejor sería poner un foco en la educación parvularia, mirar un poco más, observar un poco más y trasladar muchas de las cosas que se hacen a estas otras etapas. Y lo malo es que el cerebro aprende, ¿no es cierto? Y ahí son de las cosas que nos apasionan a nosotros. El cerebro aprende como estructura, aprende genera un camino, ¿no es cierto?, en la memoria que se almacena y de alguna u otra manera también almacena las emociones al mismo tiempo, porque uno recuerda todo, no recuerda solo el evento X, ¿no es cierto?, como cuando tiraron a un compañero contra la pizarra, mi profesor de apellido Fritz, de matemáticas, que medía como 2 metros y tomó al estudiante de primero básico o segundo básico, imagínate, me acuerdo de todo, porque no se sabía las tablas y lo estampó contra la pizarra. Entonces tú dices, bueno, eso quedó en mi memoria y de ahí me fui a estudiar las tablas inmediatamente, o sea, no quería ser el siguiente, ¿ya? Y uno dice, bueno, eso te queda como una huella y cuando llegas a educación superior o llegas a educación media, ¿no es cierto?, y quieres salir de allí, tienes que empezar a desaprender, empezar a pasarte la escobilla, ¿no es cierto?, y desaprender un entrenamiento que te dice, entra una persona a la sala, me pongo de pie. Es una cuestión así dramática, porque es una tontera, pero es como, pónganse todos de pie, siéntense, saluden, todos en fila, manos arriba, manos adelante, manos a los lados. Es un entrenamiento militar, así es una cuestión tremenda. Y luego tú tienes que sacarle eso de la cabeza a alguien y decirle, no, mira, es que acá nosotros necesitamos gente que sea proactiva, eficiente, que saque la cara, que etcétera, etcétera. Y tú dices, tenemos 12 años de educación encima, 12 años de entrenamiento. A mí me pasó algo, bueno, en una ocasión en un mensaje que me llegó de una estudiante y me llamó la atención y después se repitió muchas veces en otro estudiante. Y me decían mensajes como profesora, discúlpeme, pero necesito que me responda una duda. Pero discúlpeme, no quiero molestarla. Era como una sensación de
como de miedo de que estoy haciendo algo malo, en preguntarle algo. Entonces yo siempre decía, pero cuando quiera, o sea, yo al contrario, yo soy más feliz si me preguntan más, porque significa que se interesan, que se motivan, ¿verdad? Pero esa sensación como de, disculpe, no quiero molestarla, pero necesito que me ayude con esto, ¿ya? Y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Y trabajo con jóvenes de 19, 20, 21, 22. Entonces uno dice, algo tenemos que hacer para evitar eso. O sea, yo necesito que, obviamente ellos aprenden, tienen que desarrollar habilidades sociales que le permitan saber cómo hacer una consulta en forma apropiada, usar el vocabulario apropiado, ¿verdad? Buenas tardes, habilidades que uno requiere para sobrevivir y en forma óptima, ¿verdad? Pero nadie empieza con un discúlpeme porque no va en ese caso, no es la situación, ¿te fijas? Pero eso para mí demuestra años que uno debe tratar de remover. Y con esto no estoy, en cierta forma no quiero que todos mis amigos profesores se sientan mal porque no estoy atacando a los profesores para nadie. Todos saben que mi mamá es profesora y que ha dado su vida en esto, así que yo he vivido la educación así como en los huesos desde que me acuerdo, desde que nací. Y he ido a trabajar con mi mamá muchos años, toda mi infancia fui al colegio con ella, por lo tanto yo conozco a los profesores desde adentro. Y sí que ellos lo intentan, porque esto no depende solo de ellos, yo sé que hay muchos otros factores aquí en la educación que están interfiriendo todo este proceso. Obviamente que los niños apenas quepan en la sala es un factor relevante, porque uno no se puede mover, uno no podría hacer lo que hace un niño preescolar, de caminar por la sala es muy complicado. O sea, yo no sé cómo salen en un terremoto o cómo salen en un temblor, porque uno se tropieza con las mochilas, con los bolsos, ¿verdad? Se desbordan nomás, ¿no? Sí, hay muchos elementos. La papelería, los papeles, las obligaciones, ¿verdad? Pero de que sabemos que algo hay que hacer, algo hay que hacer. Yo creo que esto de la neurociencia en educación está apareciendo ya hace hartos años y se habla mucho y se hacen muchos cursos, pero quizás no se está llegando a donde se tiene que llegar. Sí. A las bases, o sea, a los profesores desde primer año, cuando entran a la universidad. O sea, que realmente esté transversal a la educación de los docentes, que pueda atravesar a los profesores, a los directivos, porque esto no depende solo de los profesores, depende de los directivos. Mientras los directivos no tengan claro qué es la educación emocional y la importancia de la educación emocional en general, tampoco vamos a lograr mucho. Y tenemos que ir más allá arriba de los directivos, porque ellos no son los que están a cargo de todo tampoco. Matías. Wow, atentamente lo escucho y hay un montón de conceptos que no me gustaría dejar fuera, pero bueno, dando un poco curso a esto, lo primero es consultar. Actualmente nuestro sistema es un sistema educativo, como nos escribía en un comentario, creo que Rodrigo. Acá hay otro, Patricio. 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 Sí, Rodríguez era. Sí. O estamos frente a un sistema de educación que te adoctrina, porque lo que nos describe Mauricio es un sistema de adoctrinamiento. Entonces, nuevamente... Y lo que pone Camila, eso, se te prohíbe criticar y en la educación superior es tu obligación. Entonces, no entiendo nada, dicen los chiquillos. De un mundo a otro, y por ahí lo que dice Paz está súper bueno, porque uno cuando conversa con docentes que son pedagogos, uno se saca el sombrero porque dice, está con una cantidad de personas, con una cantidad de presión, entonces ellos ponen su máximo empeño en sacar esto adelante, pero tenemos un sistema que es tan doctrinal, tan rígido, que no te permite desarrollar esas ideas. Yo creo que la mayoría de los docentes saben cuál es la falencia, pero si desde el ministerio les están imponiendo algo, ¿qué más se puede hacer? Entonces, me imagino que hay que trabajar con las mejores herramientas que tienen para tratar de pasar el contenido en tiempo récord y no de la mejor forma. Por ahí, retomando también lo que nos dice Mauricio, nos dice Paz, y bueno, las neurociencias llegan a apoyar todo este proceso y estará llegando, no estará llegando, y yo creo que también este boom de las neurociencias, si bien tiene muchas cosas positivas, también tiene bastantes negativas.
es que uno empieza a hacer una búsqueda superficial por internet y ve neuroaprendizaje, neurodesarrollo, curso de neuroemociones, y a cualquier Neuroeconomía. cosa le Todo ponen en A todo lo neuro. que le pongan neuro. Sí. y es- si no Se convirtió seguro, en moda. y mucho de eso ni siquiera tiene sustento teórico. Solo con que le pongan neuro, la gente ni siquiera se preocupa de ver Mm. quién es el que expone, qué trayectoria tiene, cuáles son las bases teóricas para exponerlo. Entonces, por ahí se pierde un poco esto de lo teórico neurocientífico real y pasamos a tener un espectro muy amplio de te dan ciertos lineamientos que son errados a fin de cuentas. Entonces por ahí lo recordaba cuando Mauricio nos comentaba, ¿y qué pasa con la inteligencia emocional? Y por ahí yo recuerdo que también se plantean que hay muchos tipos de inteligencia y por ahí te lo venden y le exigen al docente, pero es que tenemos un estudiante que es más visual, tenemos uno que es más auditivo, Los uno que es estilos más de motriz. aprendizaje. Entonces uno dice, ya, pero ¿qué pasa si soy un académico, tengo 40, los 40 son distintos? Entonces yo digo, ese es el fiel reflejo de lo que te han vendido sin sustento. Por ahí es una teoría que se liga, a lo mejor aquí nos orienta nuestra especialista, como teorías de inteligencia, que por ahí yo le encuentro un poco más de sentido, pero como estilos de aprendizaje no se ha logrado corroborar, por lo menos en lo que yo he leído. Entonces, eso también nos hace perder el foco y a los docentes los confunde, porque si no están inmersos en el área y les llega esta información, el pobre docente que está 8 horas planificando, ahora tiene que hacerlo en 16 y pensar en bailar mientras estamos viéndole las imágenes y una Títeres. canción. No, es una locura. Entonces, sí, yo creo que es un tema muy, muy relevante y qué bueno que se dan estos espacios para desmitificar también, ¿cierto? Estos conceptos que Oye, eso es tan tremendo lo que tú dices, Matías, porque ponte tú. Este tema de los estilos de aprendizaje fue un boom en su momento, pero tenía poco sustento teórico, no había mucha investigación detrás. Y cuando ya empezó la investigación real, ¿no es cierto?, y dura, dijeron, la verdad que Desaparecieron. no tiene un sustento, así no es tan así la cosa, ¿no? Sin embargo, ya habían cursos, esquemas, Ya alguien lo había vendido. lineamientos, e incluso en las universidades. Entonces uno dice, eh, Era como el efecto Mozart. Su hijo será una estrella y muy inteligente si escucha este CD. efecto Mozart, Porque no era escuchar a Mozart, era ese CD, claro. ¿verdad? Claro. Entonces, Neuroeconomía, sin duda, eso. Mira, si ahora efectivamente a todo lo que le pongan neuro tiene altas posibilidades de ser vendible. Pero efectivamente existen todavía aún en la educación muchos neuromitos presentes en las prácticas, ¿m? En las prácticas cotidianas, ¿cierto? En el aula. Y ahí es donde yo creo que el problema no son los profesores, claramente. El problema, ¿cierto? Tampoco son los estudiantes. Hay todo un sistema que nació para poder generar, ¿cierto?, personas que fueran a trabajar a la fábrica. Por lo tanto, la educación no tiene un foco en el bienestar, no tiene un carácter transformacional, y ahí es donde hay que, en el fondo, replantearse todo el sistema. Y ese sistema, si se replantea, es importante que sea más sensible a efectivamente cómo funciona nuestro cerebro. Pero eso implica que los docentes también, dentro de su propia malla, o sea, este tema tiene que permear la formación de los docentes. Esa formación es la que tiene que incluir lo que significa el aprendizaje socioemocional. Nosotros el año pasado tuvimos una experiencia maravillosa. Eh, Me tocó dirigir y diseñar un diplomado de educación emocional en la Universidad Católica de Temuco, con un equipo maravilloso, personas con mucha experiencia en educación y además desde esta mirada neurocientífica. Y lo que trabajamos principalmente, además de todas estas bases neurocientíficas, que es una parte fundamental dentro de una formación de este tipo, fueron las propias habilidades
socioemocionales de esas personas que participaron. Es decir, el poder generar esos procesos en ellos mismos respecto de mirar sus propias experiencias a nivel emocional, respecto de poder comprender lo que significan las habilidades y las competencias conversacionales. Sabemos que todo ese mundo, ¿cierto?, que tiene que ver con nuestras propias competencias, finalmente es lo que entregamos. Nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, si no desarrollamos estos procesos en nosotros mismos y los trasladamos, ¿cierto?, a esa formación, es muy difícil, va a ser muy difícil que un docente pueda entonces acercarse de una determinada manera a un estudiante. Porque están entregando también su propio mundo emocional. Si pensamos además en el nivel de estrés que tienen los profesores, y si además sabemos que las emociones se contagian, entonces es muy, o sea, no es poco esperable de que efectivamente esos espacios estén altamente estresados. Porque si el docente está estresado, efectivamente eso va a ser lo que va a transmitir a sus estudiantes. Por lo tanto, los estudiantes también van a sentir estrés. Entonces, siento que esta educación es muy poco sensible al funcionamiento del cerebro, es muy poco sensible también y no ha pensado en el autocuidado de los docentes. Y ahí es donde también observamos estas cifras de salud mental que son en Chile sorprendentes. Tenemos la peor salud mental infantil. Somos No después de solo Corea el infantil, ¿ah? No solo segundo infantil. país, ¿no? Y claro que sí, y somos después de Corea, imagínense, el segundo país con la tasa de suicidio más alta a nivel infanto-juvenil. O sea, los niños no lo están pasando bien, los estudiantes no lo están pasando bien. Ahora en situación de pandemia también es complejo. Esto de estar frente a una pantalla, ¿cierto?, un montón de rato, sabiendo y entendiendo que nuestra atención tampoco lo permite. Entonces, estamos en un sistema donde efectivamente hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que integrar. Las neurociencias tienen mucho que decir en ese sentido, y yo creo que la mejor alianza que se puede hacer es entre esta pedagogía y las neurociencias. O sea, abrir esos espacios para conversar y eh, no como desde esta superioridad, sino que abrir espacios donde efectivamente los profesores puedan hablar de su experiencia, validar sus prácticas, mirar también sus prácticas desde una mirada científica, entender, por ejemplo, no sé, lo que hace ATI, este metaanálisis que implicó 250 millones de estudiantes y que habla acerca de los factores más importantes que nos permiten aprender. Y ahí están los aspectos a nivel emocional, están los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con un tema súper importante como las expectativas que tienen los propios estudiantes frente a lo que aprenden, las expectativas que tienen los docentes frente a sus estudiantes, o un factor importante también que tiene que ver con la retroalimentación. O sea, existen factores que están estudiados. Estamos hablando de 250 millones de estudiantes y por ende estamos hablando de que hay evidencia científica que les puede permitir a la educación, ¿cierto?, funcionar mejor. Claramente integrando esto que es tan importante, que es aprender acerca de nuestras emociones, aprender a gestionar nuestras propias emociones y en el fondo para la vida. Si finalmente a nuestro cerebro lo que le interesa es sobrevivir. ¿Cómo alguien puede sobrevivir si no sabe gestionar sus propias emociones? Si llegamos a la universidad y todavía nos encontramos eh, con un nivel de estrés, con estudiantes que se les cae el pelo porque tienen que rendir un examen, especialmente los de derecho, ¿cierto? Que es una cuestión, pero así, con un nivel de estrés que de verdad que alarma por todas las consecuencias que eso implica. Y finalmente que además observamos, no sé, en cuarto medio, chicos que no saben qué van a hacer con su vida porque en ningún momento del proceso educativo se ha focalizado su propio autoconocimiento. Entonces, si alguien sale de cuarto medio sin saber, sin siquiera haber sentido que sus propios talentos han sido potenciados y que ese espacio, ¿cierto?, de tiempo nunca lo llevó al autoconocimiento, saber quién es y qué quiere hacer de su vida, finalmente está en cuarto medio pensando en qué va a estudiar, muchas veces tomando decisiones
porque los papás le dijeron que estudiara algo, porque el compañero, qué sé yo, se iba a ir a estudiar a la misma universidad, y bueno, por ahí encontré como que algo me tincó. Y eso implica lo que nosotros observamos en la universidad, eh, esos niveles de deserción, y lo que eso significa para tu vida, o sea, haber tomado una decisión donde tú no eres feliz, y finalmente tener que trabajar en algo que tú no disfrutas. Yo creo que esa es la peor experiencia, no disfrutar en lo que tú haces. Y nuestro cerebro se orienta a la búsqueda del placer. Es algo que es parte como de una parte propia de nuestro cerebro. Y finalmente, ¿cuánto de eso se encuentra? Si el proceso de enseñanza o el proceso de educación no se focalizó en ese autoconocimiento. No hubo ninguna pregunta, o quizás a lo mejor en cuarto medio empezaste como a preguntarte, quizás es un poco tarde. Sí, sin duda. Nosotros siempre pensamos que nosotros tenemos hijas grandes, ¿ah? Entonces siempre decíamos, si no tiene claro lo que quiere estudiar, siga, vaya a trabajar, dése una vuelta, no sé, pero no hay presiones detrás de eso. Pero uno se presiona igual, pues si uno tiene un montón de ideas, un montón de cosas, ¿no es cierto?, que quiere seguir. Pero hay una buena noticia detrás de todo esto, es que desde el punto de vista de la neurociencia, porque tenemos que mencionar la neurociencia, porque si no van a decir, oh, nos sentimos estafados, el programa decía neurociencia y no han hablado nada de neurociencia, ¿cómo puede ser esto? Bueno, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que el cerebro se va esculpiendo en función de la experiencia, ¿ya? Eso es la parte buena, ¿no es cierto? Y los procesos plásticos después de la adolescencia, la adolescencia es una cosa tremenda, ¿no? O sea, todos pasamos por adolescencia, hemos tenido hijas adolescentes, etcétera, ¿ya? Y en ese minuto, ¿no es cierto?, después de la adolescencia, cuando el cerebro ya empieza como a estabilizarse más, ¿no es cierto?, ya pasó la segunda poda neural, retoma un camino que le permite establecer unos diseños, ¿no es cierto?, por decirlo así, desde el punto de vista biológico que son muy interesantes, pero que tienen la posibilidad en términos plásticos de seguir moldeándose toda la vida, toda la vida. La diferencia es la velocidad nomás. Ya, yo si me pongo a entrenar, tocar el violín, mejor lo guardé, ya, así como mejor lo guardo, ya, porque me dijeron, ya, otro instrumento mejor, otro, ¿qué tal te parece otro? Pero si le paso un violín a un niño pequeño, obviamente lo va a aprender y lo va a dominar rápidamente. Pero sí, efectivamente, yo si hubiera insistido y persistido, lo aprendo, ¿ya? Me demoro más, puedo modificar. Puedo modificar entonces cualquier elemento, incluso los relacionados con los elementos emocionales. Ese es el éxito, por cierto, detrás de la terapia de los psicólogos. Si no, y de nosotros fue un audiólogo, si nosotros no creyéramos en la capacidad plástica del cerebro, no podríamos modificar nada. O sea, no tuviéramos la creencia, ¿no es cierto?, y la evidencia científica que así lo informan, ¿no es cierto?, de que el cerebro se va esculpiendo en función de la experiencia, y todos aquellos que nos estén escuchando hoy día, a esta hora, van a terminar con un cerebro diferente. Sus neuronas se van a conectar de otra manera y van a decir, wow, se me abrió el mundo, así como los chiquillos cuando me miran y dicen, profe, wow, así, claro, porque efectivamente, ¿no es cierto?, dicen, se me ha iluminado algo, uno dice, oh, eureka, le di, porque algo se conectó de una manera diferente. Entonces, si bien es cierto, tenemos 12 años de adoctrinamiento, por un lado, tenemos la posibilidad de cambiar, siempre tenemos la posibilidad de cambiar. Depende mucho de darse cuenta, yo creo, eso es como un tema. Depende mucho de que nosotros como docentes también nos demos cuenta, así como, oye, tú no tienes que enseñar como te enseñaron a ti. No es eso, no es eso, ya, porque si no ahí tenemos un grave problema. ¿Qué hace uno? Los incita, ¿no es cierto? Los pone en el aire. Claro que cuando a ti te ponen en el aire, ¿no es cierto? Uno dice, por favor, pónganme una colchoneta abajo porque yo no sé cómo voy a caer acá. ¿Y qué hacemos nosotros los profesores? Los empujamos del muro, ¿no es cierto? Salte, no se preocupe, salte nomás, dele nomás. Pero claro, un estudiante que ha tenido 12 años, ¿no es cierto?, de entrenamiento, dice, no, pues que yo voy a saltar, pero sí con colchoneta. Y ojalá detrás de la cámara sin que me vean. Y ojalá, ¿no es cierto?, que nadie me vea y están en clase así, agachado. Son esas opciones, pero se pueden modificar. Y hemos visto modificaciones tremendas. Nosotros en la carrera de fonoaudiología de la Universidad Arturo Prat, de donde estamos hablando ahora,
porque después nos dicen, ¿y ustedes de dónde son? ¿Quiénes son? ¿Qué? Universidad Arturo Prat. Tenemos y hemos visto modificaciones espectaculares, así de estudiantes, ¿no es cierto?, con bajo nivel o capital cultural, ¿no es cierto?, con una educación pobre, que mejoraron notablemente, pero notablemente, y se pudieron lucir, y vimos exámenes de grado espectaculares, donde nosotros decíamos, no podemos creer que este mismo chico es el mismo que entró hace 5 años atrás. ¿Ya? Y es porque el cerebro puede cambiar y el cerebro se va modificando. Así que ahí yo les tiro a ustedes la pelota ahora para que vayan comentando. Buenísimo. Sobre lo mismo, nuevamente, bastantes factores que se involucran en esto. Por ahí ya con Mauricio en algún momento, con Paz lo hemos conversado, estos sistemas de gratificación, cómo la emotividad, ¿cierto?, repercute directamente en el aprendizaje. Y es un ejemplo típico que uno ve a veces en los estudiantes y dice, profe, ¿sabe qué? A mí esta materia la he estado revisando y no me entraba nunca, pero justo conocí a otro profesor y el profe Mauro es tan dinámico para enseñarlo que es como cambió mi percepción totalmente, y antes estaba bloqueado, pero ahora lo encuentro tan fácil, me gusta estudiarlo, lo estudio por gusto. Entonces eso tiene que ver con esta sensación de seguridad, que está progresando y que en ningún momento está siendo juzgado de forma negativa. Entonces, una de las estrategias, no sé si desde la psicología funcionará o no, pero lo que hago personalmente en los ambientes de trabajo con los cursos es plantear las clases más que como una cátedra de monólogos, específicamente con los estudiantes ya más avanzados, es una conversación en que el aprendizaje lo construimos entre todos. Entonces, una premisa es, si usted quiere decir algo, independiente de lo que sea, si en su cabeza tiene sentido, dígalo. Y entre el grupo que está trabajando, vamos de a poco afinando la idea para llegar al objetivo final, que es específico para el tema que estamos viendo. Entonces, cuesta bastante. Yo recuerdo a los inicios del curso es como que una persona es más participativa que otra, pero cuando ya nos acercamos al final del semestre, todos los compañeros están aportando y dicen, sí, yo creo que sería esto, pero si le incluimos este otro concepto, y eso es muy, muy genial, porque estos niveles de estrés no están elevados, la gratificación al sentirse que son partícipes de la elaboración del conocimiento se dispara, y entonces en un ambiente como ese se hace mucho más sencillo que se afiancen estas redes neurales que nos menciona Mauricio. Entonces, tenemos un sistema de gratificación, ya para ligarlo a lo neurocientífico, que hemos revisado, ¿cierto? Disparo de dopamina, una sensación muy agradable en el cerebro. ¿Y qué ocurre? Quiero volver a repetirlo, vuelvo a participar, y mientras más participo, se siguen afianzando estas redes. Entonces, por ahí yo creo que va la finalidad de poder hacer una buena cátedra, ¿cierto? A eso deberíamos aspirar. Pero también desde la perspectiva de los alumnos, yo veo una problemática súper grande. Y no lo veo en nuestra carrera, porque yo siempre me saco el sombrero por mis colegas, un equipo muy, muy afiatado, muy ligado a los estudiantes, ¿cierto? Pero he visto otras experiencias en que los académicos es lo que nos planteaba, ¿cierto?, en una carrera de Derecho, una figura de poder jerárquicamente que te impone algo. No existe un diálogo, te aumentan los niveles de estrés. Y si pasa, ¿cierto?, lo que nos escribía Camila en el chat, que te piden criticar en la universidad, con un profe te resulta súper bien y te llama, bueno, critíqueme, dígame lo que quiera, pero hay otra persona que te dice, no, mi palabra es ley, entonces, ¿cómo se le ocurre criticarme? Y por ahí también la mente del estudiante es, bueno, pero me dicen que tengo que criticar y esta persona lo toma bien y por acá esta otra lo toma mal, ¿qué hago? Y también se genera esta problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos abordar? Yo creo que es algo que construimos
como académicos, como núcleo, y no va solo desde la individualidad. No sé qué nos dice la psicología sobre eso. Eh, Mira, todo lo que has dicho me parece súper, súper interesante en términos de reconocer, ¿cierto? En primer lugar, el papel, ¿cierto?, que cumplen los neurotransmisores, como por ejemplo la misma dopamina. O sea, cómo esos espacios educativos debieran estar focalizados, ¿cierto?, en generar eso, en permitir eso, que los cerebros sientan efectivamente esa sensación de que es placentero aprender. Y por otro lado, qué importante es lo que comentas en relación a estas estrategias. Estrategias donde te enfocas en lo vincular. Nuestros cerebros son sociales. Aprendemos en el vínculo con otro. Estamos diseñados de manera de que nuestra sobrevivencia es posible en función de nuestros vínculos. ¿Mm? Estamos programados, nuestros cerebros están programados para poder sobrevivir desde que nacemos, ¿cierto?, en función de un otro, que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta. Por lo tanto, esta experiencia educativa no está exenta de ese carácter social, de ese cerebro social. Por lo tanto, el espacio, ¿cierto?, que se puede favorecer, efectivamente ahí es el vínculo. Pianta, que es dentro de neurociencia, ¿cierto?, el que menciona lo importante lo importante del vínculo en el aprendizaje, lo importante de que cuando aprendemos, ¿cierto?, aprendemos, el docente tiene una función en términos de poder reconocer el cerebro del estudiante y de que esta estructura de la que hablábamos, ¿cierto?, y que tiene que ver con la amígdala, no se active de esta forma que se puede activar, ¿cierto?, frente al miedo, sino que más bien se calme. O sea, el docente que calma a su estudiante, que logra imponerle desafíos, pero que lo hace, ¿cierto?, desde estos espacios de seguridad emocional, que son tan importantes para poder nosotros sentirnos cómodos aprendiendo, ahí está la clave. Entonces, eso de lo que hablamos siempre es importante entender que nuestro cerebro está funcionando desde un diseño propio, que ese diseño, el primer objetivo que tiene como cerebro, ¿cierto?, sobrevivir, que esa sobrevivencia es social porque nuestros cerebros son sociales y que los neurotransmisores, ¿cierto?, actúan en ese sentido dentro de este proceso de aprendizaje. Y evidentemente cuando se provoca ese estrés crónico, ¿cierto?, eso es dañino, daña efectivamente el neurodesarrollo. Nuestros cerebros se ven dañados y ahí podemos entender que todas estas experiencias de maltrato, de violencia, finalmente van mermando el desarrollo de los niños. Por lo tanto, los espacios donde se libere altas cantidades, ¿cierto?, de cortisol van generando un daño en los cerebros de los niños. En cambio, esos espacios donde el docente, ¿cierto?, es una figura que permite sentir seguridad, permite sentir confianza, además despierta, por ejemplo, la curiosidad, que es tan importante, ¿cierto?, para nuestro cerebro. O sea, ¿qué mejor receta para un profe que despertar la curiosidad? Ya con eso abriste la puerta de la atención. Y desde ahí, ¿cierto?, puedes empezar a desarrollar todos aquellos aprendizajes que necesitas entregar. Pero hay millones de cosas que efectivamente muchas veces a lo mejor no están tan a la mano en el aula. Y efectivamente por ahí yo creo que hay cosas que se pueden hacer de manera distinta. Justamente nos pregunta Camila ahí, ¿qué hacemos en términos concretos? Y yo creo que en estos últimos minutos que nos quedan de esta órbita, nosotros ahí tratamos de cuadrarnos, ¿no es cierto?, dentro de los espacios de tiempo. Concretamente, ¿qué podemos hacer como desde el punto de vista profesional? Yo creo que esa es una cuestión clave. Así como, ¿qué debe hacer usted, profesor, para que el sistema funcione? Yo me acuerdo muy bien, un día un estudiante me dice, profe, puse un 7 suyo ahí en el refrigerador. Y dije, buena. Y me miró y me dijo, sí. Entonces fue así como mutuo, ¿no? Yo creo que esa cuestión es compartida porque él se sintió bien, yo me sentí bien y,
Y fue una cuestión, fue un cambio en él, fue así como, por fin, profe, lo logré. Fue así como, era una etapa superada, ¿ya? Y yo creo que esa es, creo, una clave, es como la confianza, ¿no es cierto? Y mostrarles que efectivamente, si hay una evaluación, tiene que ver con un proceso continuo, no es con una cuestión así como tú te sacas una mala nota, te vamos a rajar con esta nota, como dicen los Mm. profes, ¿no es cierto? No, no es eso, no es eso, es un tema de reflejar su propio aprendizaje. Yo creo que hay un punto importante en ese aspecto de que esto es bidireccional, o Sí, sea, sin duda, sin duda. El estudiante que se sacó ese 7 está contento, está feliz, está orgulloso, pero el profesor también. O sea, uno que lo ve del otro lado, yo me alegro cuando pongo una buena nota. O sea, Claro. uno se dice, entonces estoy haciendo bien la pega, ¿cierto? O sea, lo hice Eso, bien. Yo eso. también lo hice bien. No es que solo el estudiante lo haga bien, el profesor también lo hizo bien. Como así sufro cuando pongo malas notas. Pero hay una cosa que está muy generalizada y es que el estudiante en general piensa que el profe no quiere que él se saque una buena nota. O sea, es como que el profe quiere que nos vaya mal, que nos saquemos puro rojo. Eso no es la realidad. O sea, yo la veo desde nuestro punto de vista y es un tema que hemos discutido con colegas y con profesores, ¿verdad? Infinidad de veces. Sí, porque al final uno trabaja en esto y se dedica a la docencia porque uno quiere que ellos aprendan, porque tengan éxito, porque uno les entregue herramientas para la vida. Y no es al revés, al contrario. Pero es una sensación que sí se ve en la comunidad en general. Yo creo que es algo igual de siempre, porque siempre está esto de que el profesor en la universidad no pone 7. Mónica, últimos minutos. Yo creo que esto es importante, lo que hablábamos hace un rato atrás, estos factores que están estudiados y que son los que influyen efectivamente, más influyentes, los factores más influyentes en el aprendizaje. Yo creo que esos hay que reconocerlos. Y ahí están las expectativas. O sea, si eres profesor y tienes bajas expectativas de tu estudiante, efectivamente eso va a ser una dificultad para que ellos aprendan. Lo otro es el vínculo, ya tus propias capacidades, entonces, para poder vincularte afectivamente con tu estudiante. O sea, amar lo que haces, amar lo que enseñas, para transmitir también ese amor a los estudiantes. Y favorecer, por ejemplo, esto que hablábamos recién, la curiosidad. Despertar la curiosidad, ser consciente de los temas, de los procesos atencionales, entender de que tú no le puedes decir a un niño, preste atención. No ¿Qué es puedes. eso? ¿Qué es eso? Estamos por ahí. Tú tienes que captar la atención. Y eso implica abrir esta curiosidad en distintos espacios, o sea, con niños, con adolescentes, con estudiantes de educación superior. Tienes que despertar la curiosidad. Tienes que despertar, o sea, para mí yo creo que lo ideal sería que un estudiante que entra a la universidad sale de la universidad súper consciente respecto de qué problema es el que quiere resolver a partir de lo que estudio. Para mí ese es como, debiera ser un gran desafío. Gran desafío. Que cuando tú sales de la universidad digas, oye, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me apasiona, y yo estudié esto para resolver este problema en la sociedad. No que tú salgas de la universidad a ver dónde encontráis pega, sino que salgas consciente. Eso implica procesos de autoconocimiento, implica un buen desarrollo de funciones ejecutivas, ¿cierto? Que te permitan tú plantearte metas y poder desarrollar, ¿cierto? Y lograr esas metas acompañado, ¿cierto? De una buena gestión emocional. Que sientas que en el fondo sales de la universidad con todas las herramientas para poder integrarte en la sociedad y hacer un aporte a esa sociedad. Y eso implica muchos cambios. Claramente eso no está pasando. Pero Nos queda mucho trabajo por delante. Matías, el último minuto. Súper interesante, y para variar se nos va el tiempo entre los dedos. Una parte 2, como dicen. La parte 2. Nos faltó profundizar en funciones ejecutivas, el rol de corteza prefrontal, qué pasa con los estilos de aprendizaje, que lo mencionamos de forma muy superficial, qué papel juega la inteligencia, solo los inteligentes pueden ir a la universidad o no. Entonces, sí, muy muy interesante el tema de hoy. Lamentablemente contamos con poco tiempo ya,
pero es parte del formato y bueno, también es importante que ahí la curiosidad, como nos dice nuestra especialista el día de hoy, para que sigan investigando, se informen y cualquier cosa, nosotros siempre estamos a disposición para ir respondiendo las consultas en la medida en que podamos hacerlo. Así que por hoy muy muy contento por todo lo que hemos conversado y nos hemos podido retroalimentar. Así que eso, muchas gracias. Queremos agradecer a Mónica, ¿no es cierto?, su tiempo, día de semana, a esta hora, ¿no es cierto?, fuera del horario laboral, que haya participado desde la 9ª región, desde la sede Victoria de la Universidad Arturo Prat, y nos acompañó hoy día. Ha sido muy entretenido esto, así que muchas gracias, Mónica. Paz. Feliz, me encantó el programa. Sí, a mí también. Estuvo divertido, se hizo poquito. Muy corto. Así que, Mónica, te dejamos cordialmente invitada para Para otra sacar ocasión. segunda parte, ¿no? Sí. Sí. No. Hemos tenido segundas partes, así que han funcionado Ha bastante funcionado. bien. Sí, muy bien. Sí. Muchas gracias y los invitamos a todos para el próximo jueves a un episodio más de la Cápsula Espacial. Nos vemos. Hasta pronto. Un Adiós. abrazo. Chao. Chao.